Como todos los miércoles, Guillermo Valdés en el estudio. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Oye, pues ya está el presidente listo para su celebración el lunes, un año de su triunfo en las urnas. Y bueno, tú hoy en la columna de Milenio, pues das a conocer cifras que quisiera que nos contaras, porque la titulas El altar y el socavón, ¿no? Ajá. Entonces, al final, yo te voy a hacer la pregunta que haces acá respecto a Andrés Manuel López Obrador. Primero, cuéntame, ¿cómo llega el presidente en cuanto al respaldo ciudadano, Guillermo? Mira, llega con un respaldo muy sólido, muy elevado. En la medición de esta encuesta trimestral que realiza GEA-ISA cada trimestre, tiene 66% de aprobación, 2 puntos más que de los que tenía en marzo, 64%. Por lo de las estadísticas y el margen de error de la encuesta es el mismo dato para efectos prácticos. La desaprobación pasa de 25 a 27, mismo nivel. Entonces, después de casi 7 meses de gobierno y con muchos problemas económicos, de seguridad en la relación con Estados Unidos, ahora con crisis de salud, con crisis de migrantes, tener esta evaluación pues es ahora muy sí que, como positivo. diría el presidente, le hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Así es. Entonces, pero la encuesta, además de los datos de la buena percepción de López Obrador y de su gestión y como persona, que están muy sólidos, la encuesta nos arrojó datos muy interesantes de que empieza a haber movimientos de descenso en algún otro tipo de indicadores, sobre todo en aquellos relacionados con el rumbo del país, con la eficacia del gobierno, con la capacidad futura del presidente de resolver los problemas. Por ejemplo, déjame, antes de entrar en eso, hay otros datos positivos. El 30% de los entrevistados dice que su situación económica es buena. Así es. Sube respecto a la encuesta anterior. Sí. Luego dice sobre la corrupción, el tema central efectivamente del gobierno del presidente López Obrador, del candidato durante mucho tiempo. El 65% de la población asegura que sí ha hecho cosas para combatirla. Aquí también el presidente sube, ¿no? Sí. 8 puntos. O sea, la gente sí está percibiendo todo este tema de los pinos y todas estas acciones no, que y ha tomado todo el discurso del presidente de todo lo hago para acabar la corrupción, y la corrupción ya no está presente y ya están cambiando las cosas. Entonces, aquí tu primera conclusión, que es que el presidente sigue instalado en un altar. Así es. Pero luego viene la otra parte que hicieron en este ejercicio de GEA-ISA. Así es. Entonces, hay datos, por ejemplo, fíjate, cuando los últimos meses el último año de Enrique Peña Nieto le preguntábamos a la gente, ¿usted cree que el país va por el rumbo correcto? 80% te decía que no. O sea, aquí vamos por el camino equivocado. Y tenían la razón en alguna parte. Ahora, con López Obrador la historia se invirtió, porque en la encuesta de marzo, 60% nos dijo que el país iba por el camino correcto. Ajá, ¿y en esta? Y ahora 50%, o sea, pierde 10 puntos. Y esos 10 son los que dicen que ahora que México va por el camino equivocado, que pasan de 25 a 35%, no es un dato menor. ¿Y cómo explicas la diferencia entre las primeras preguntas muy positivas con sus respuestas y una percepción de que el país no va por el camino equivocado? O sea, es que es distinto evaluar políticas públicas o acciones específicas que hacer una valoración general de una persona al frente de un gobierno. No hay una correlación directa. Por ejemplo, preguntamos en esto cómo le está yendo a la gente con el servicio de salud. Nos platica el 42% de la población de este país desde enero para acá ha tenido que ir al doctor o ser hospitalizado en alguna institución de salud pública del país. 42, o sea, muchísima gente. Y de ese 42% que ha recurrido a las instalaciones, el 36% te dice que ahora le tomó más tiempo ser atendido por los doctores. 60% te dice que no le entregan las medicinas completas. 9% te dice que no le dieron ninguna medicina. 42% te dice que le han pospuesto citas semanas o meses. Entonces, hay mucha gente que está conociendo estas deficiencias en el sector salud y no necesariamente
cambian de opinión porque pueden decir, el gobierno tiene todavía muy poco tiempo, Claro. vamos a darle más oportunidad, un poco más de plazo. Y es donde tú abres una pregunta que de verdad es muy inquietante. Dices, ¿se estará abriendo un socavón abajo del pedestal del altar de Andrés Manuel López Obrador? Y te lo digo ¿por qué? Porque sobre todo hay un dato que a nosotros nos sorprendió muchísimo, que le preguntamos a la gente si ya está siendo beneficiada por los programas nuevos Sociales, de López Obrador, los programas sociales, y 40% nos dijo que sí, 7 puntos más que en marzo, que era 33%, ahora es 40%. Pero también preguntamos si la gente está siendo perjudicada por la cancelación de programas de los gobiernos anteriores. Y el dato es sorprendente, 37% de la población dice que está siendo perjudicada por la cancelación de esos programas. Entonces tienes una política social muy esquizofrénica que le quita a unos para darle a otros. Divisoria, por eso Y divisoria. es una explicación de que no podemos acabar con la polarización desde hace un año o Entonces tú tienes a un sector muy amplio de la población perjudicado, 37%, que la mitad de esos están desaprobando a López Obrador, pero aún así hay 33% de los que son perjudicados que aprueban la labor de López Obrador. Pues bien interesante, leemos tu columna y por supuesto la encuesta completa en GIAISA. Gracias, Así Guillermo, es, al como contrario, siempre. buenas noches.